Mark Fisher no era el tipo de filósofo que escribe sobre el sufrimiento desde la distancia segura de quien lo ha superado. Era el tipo que escribe sobre el sufrimiento desde adentro, con la precisión del que lo conoce íntimamente y con la lucidez del que puede ver simultáneamente su dimensión personal y su dimensión política. Esa doble visión fue su mayor fortaleza intelectual y probablemente su mayor tormento personal. Creció en una familia trabajadora en el Reino Unido. Estudió filosofía, escribió durante años en un blog llamado K-Punk, que se convirtió en uno de los espacios de pensamiento crítico más influyentes de Internet, antes de que Internet decidiera que prefería los videos cortos. Publicó Realismo Capitalista en 2009, un libro de poco más de 80 páginas que cambió la manera en que una generación entera pensaba sobre el sistema en que vivía. Y en enero de 2017, después de décadas de depresión que trató pública y privadamente, se quitó la vida. Su muerte no es un detalle biográfico menor. Es parte del argumento. Fisher había argumentado que la depresión no era su problema personal, sino el síntoma de un sistema que enferma a las personas y luego las culpa por estar enfermas. Y su muerte plantea la pregunta más incómoda que su obra genera. ¿Qué ocurre cuando ves la jaula con total claridad pero no encuentras la salida? Mark Fisher no era el tipo de filósofo que escribe sobre el sufrimiento desde la distancia segura de quien lo ha superado. Era el tipo que escribe sobre el sufrimiento desde adentro, con la precisión del que lo conoce íntimamente y con la lucidez del que puede ver simultáneamente su dimensión personal y su dimensión política. Esa doble visión fue su mayor fortaleza intelectual y probablemente su mayor tormento personal. Creció en una familia trabajadora en el Reino Unido, estudió filosofía, escribió durante años en un blog llamado K-Punk, que se convirtió en uno de los espacios de pensamiento crítico más influyentes de Internet, antes de que Internet decidiera que prefería los videos cortos. Publicó Realismo Capitalista en 2009, un libro de poco más de 80 páginas que cambió la manera en que una generación entera pensaba sobre el sistema en que vivía. Y en enero de 2017, después de décadas de depresión que trató pública y privadamente, se quitó la vida. Su muerte no es un detalle biográfico menor, es parte del argumento. Fisher había argumentado que la depresión no era su problema personal, sino el síntoma de un sistema que enferma a las personas y luego las culpa por estar enfermas. Y su muerte plantea la pregunta más incómoda que su obra genera. ¿Qué ocurre cuando ves la jaula con total claridad, pero no encuentras la salida? Fisher tomó una frase que el teórico Fredric Jameson había lanzado casi como paradoja intelectual y la convirtió en el diagnóstico más preciso de nuestra época. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. No como hipérbole, sino como descripción literal del estado de la imaginación colectiva contemporánea. Piensa en la cultura popular de los últimos 30 años, las películas de catástrofes, los apocalipsis zombies, las distopías postapocalípticas, los escenarios de colapso climático total, los virus que exterminan la humanidad. La imaginación cultural contemporánea produce escenarios del fin del mundo con una fluidez y una creatividad extraordinarias. Puede imaginar en detalle cómo sería la extinción de la especie humana. Lo que no puede imaginar, lo que prácticamente no existe como género narrativo con la misma riqueza y la misma vitalidad, es cómo sería un mundo organizado de manera fundamentalmente diferente al actual. No un mundo peor, un mundo genuinamente distinto. Esa asimetría no es accidental. Es el síntoma más elocuente del realismo capitalista. Un sistema que ha logrado colonizar la imaginación hasta el punto de hacer que su propia superación resulte literalmente inimaginable. Y lo que Fisher señala es que esa colonización de la imaginación no es neutral. Tiene consecuencias psicológicas directas sobre las personas que viven dentro de ella, que sienten el peso de un presente que no pueden cambiar y un futuro que no pueden imaginar diferente, y que traducen esa impotencia estructural en sufrimiento personal. Fisher hizo una distinción que la psiquiatría contemporánea sistemáticamente evita, porque hacerla implicaría cuestionar las condiciones que producen sus pacientes, la diferencia entre la depresión como condición neurológica individual y la depresión como síntoma político colectivo. No negó la dimensión biológica del sufrimiento mental, negó que esa dimensión biológica sea suficiente para explicar por qué una época específica produce niveles de depresión
ansiedad y agotamiento que ninguna época anterior registró con la misma escala y la misma consistencia. La pregunta que Fisher formuló con una sencillez que resulta devastadora es esta: si la depresión es principalmente un problema químico individual, ¿por qué sus tasas aumentan sistemáticamente en las sociedades que más han implementado las políticas del capitalismo tardío? ¿Por qué la precariedad laboral, la deuda estudiantil, la imposibilidad de acceder a vivienda, la hiperconectividad que elimina los límites entre trabajo y descanso, producen exactamente las condiciones que los manuales de psiquiatría describen como factores de riesgo para la depresión? ¿Es una coincidencia que el sistema que más exige rendimiento individual sea también el que más produce individuos que no pueden rendir? Fisher argumentó que tratar la depresión exclusivamente como patología individual mientras se ignoran las condiciones estructurales que la producen no es solo un error médico. Es una operación política. Es el sistema protegiéndose a sí mismo de su propio diagnóstico, convirtiendo cada síntoma colectivo en un problema personal que cada individuo debe resolver con medicación, terapia y actitud positiva, sin que nadie pregunte nunca qué produce tantos individuos que necesitan medicación, terapia y actitud positiva simultáneamente. Existe un mecanismo que el capitalismo tardío perfeccionó con una eficiencia que sus versiones anteriores no habían alcanzado: la capacidad de tomar problemas que son estructurales y colectivos y devolverlos al individuo como responsabilidades personales. No mediante una declaración explícita, sino mediante la construcción de un lenguaje, una cultura y unas instituciones que hacen que esa devolución parezca natural, razonable y hasta compasiva. Fisher lo llamó la privatización del estrés. Cuando un trabajador colapsa por las condiciones de su trabajo, el sistema no pregunta qué hay en esas condiciones que produce colapso sistemáticamente. Ofrece al trabajador un programa de gestión del estrés, una aplicación de mindfulness, un curso de resiliencia. La solución se dirige al individuo y no a la condición que produce el problema, porque dirigirla a la condición implicaría reconocer que la condición es el problema. Y eso el sistema no puede permitírselo sin cuestionarse a sí mismo. Lo que esa privatización produce en las personas que la internalizan es específico y devastador. Produce la convicción de que si sufres, es porque algo en ti está fallando. Que si no puedes con la carga, es porque eres débil. Que si estás deprimido, es porque tienes un desequilibrio químico que debe ser corregido para que puedas volver a ser productivo. Nunca que el sistema que exige esa productividad bajo esas condiciones es el que está fallando. Nunca que el sufrimiento que sientes es la respuesta sana de un ser humano a condiciones que no están diseñadas para seres humanos. Esa inversión, convertir la respuesta sana en patología individual, es para Fisher la operación ideológica más poderosa y más invisible del capitalismo contemporáneo. El trabajo que nunca termina. Hubo un momento en la historia del capitalismo en que el trabajo tenía bordes. Tenía un lugar donde ocurría y un lugar donde no ocurría. Tenía un horario que comenzaba y un horario que terminaba. Tenía una puerta que se cerraba y detrás de la cual el trabajador podía existir como algo distinto de trabajador. Ese momento no era idílico, ni justo, ni libre de explotación. Pero tenía algo que el capitalismo tardío eliminó sistemáticamente: la posibilidad de un afuera. Fisher observó que la gran transformación del trabajo en las últimas décadas no fue tecnológica, sino psicológica. La tecnología fue el instrumento, pero el objetivo fue la eliminación de los límites entre el tiempo de trabajo y el tiempo de vida. El smartphone no es solo una herramienta de comunicación, es el dispositivo que hace posible que el trabajo esté siempre disponible, que el empleado sea siempre localizable, que la separación entre producir y existir se vuelva técnicamente imposible y culturalmente invisible como pérdida porque fue presentada como flexibilidad y autonomía. La precariedad que Fisher analizó no es solo económica, es existencial. Es la condición del trabajador que no sabe si tendrá contrato el mes próximo, que compite permanentemente con otros trabajadores igualmente precarios, que ha internalizado la lógica de la marca personal, hasta el punto de gestionar su propia identidad como un activo que debe ser constantemente optimizado para el mercado. Ese trabajador
no descansa cuando no trabaja porque la ansiedad de la precariedad no tiene interruptor. Y esa ansiedad permanente, normalizada como condición inevitable del mundo contemporáneo, es para Fisher una de las formas más sofisticadas de control social que el capitalismo ha producido. La nostalgia como síntoma. Fisher observó algo sobre la cultura contemporánea que resulta más perturbador cuanto más tiempo se le dedica. Vivimos en una época que consume el pasado de manera compulsiva y produce el futuro con una pobreza imaginativa sin precedentes. La música, el cine, la moda, la arquitectura, el diseño, todos los territorios de la producción cultural están saturados de referencias, revivals, remakes, reediciones y estéticas retro que reciclan décadas anteriores con una velocidad y una voracidad que no tiene equivalente en ninguna época anterior. Eso no es nostalgia en el sentido sentimental. Es el síntoma cultural del realismo capitalista. Una civilización que no puede imaginar un futuro genuinamente diferente al presente se refugia inevitablemente en el pasado. Consume lo que ya existió, porque lo que ya existió al menos prueba que algo diferente fue posible alguna vez, aunque sea en el pasado, y aunque ese pasado haya sido ya completamente procesado como mercancía nostálgica. Fisher llamó a esto el fin de la sensación de futuro, no el fin del futuro en sentido apocalíptico, sino algo más silencioso y más corrosivo. La pérdida de la capacidad de sentir que el futuro puede ser cualitativamente diferente al presente. Que algo genuinamente nuevo puede ocurrir. Que la historia no ha terminado, sino que simplemente está en pausa esperando que alguien encuentre la manera de reactivarla. Esa pérdida no produce desesperación visible, produce algo más manejable y más peligroso. Resignación normalizada, melancolía de fondo, el consumo compulsivo del pasado como sustituto de un futuro que ya no se puede imaginar con la misma vitalidad. Hay una ironía en el centro del concepto de Fisher que vale la pena sostener con atención. El realismo capitalista no es realista. Se presenta como la descripción sobria y adulta de cómo funciona el mundo, en contraposición a las utopías ingenuas que pretenden que las cosas podrían ser diferentes. Pero lo que Fisher demuestra con una precisión que incomoda es que el sistema que se autodenomina realista produce condiciones de vida profundamente irreales para la mayoría de los seres humanos que viven dentro de él. Es irreal un sistema que produce riqueza sin precedentes históricos y simultáneamente normaliza que millones de personas no puedan pagar su vivienda. Es irreal un sistema que genera más alimentos de los que la humanidad puede consumir y convive con hambre estructural. Es irreal un sistema que ha desarrollado tecnologías capaces de reducir drásticamente el tiempo de trabajo necesario y las usa en cambio para intensificar ese trabajo hasta el colapso. Es irreal, sobre todo, un sistema que trata como patología individual los síntomas psicológicos que sus propias condiciones producen de manera sistemática y predecible. Lo que Fisher propone al señalar esa ironía no es cinismo ni desesperanza. Es precisamente lo contrario. Si el realismo capitalista no es realista, entonces su pretensión de ser la única descripción posible de la realidad es una ficción que puede ser desmontada. Y desmontarla, nombrar con precisión la distancia entre lo que el sistema dice que es y lo que realmente produce, es el primer movimiento intelectual hacia la posibilidad de imaginar algo diferente, no la solución. Pero sí la condición previa, sin la cual ninguna solución puede siquiera ser pensada. Fisher dedicó páginas de una intensidad casi cómica en su precisión a un fenómeno que cualquier persona que haya trabajado en una institución pública o privada en las últimas décadas reconoce inmediatamente: la proliferación infinita del papel, el formulario, el procedimiento, la auditoría, el informe, la evaluación, la métrica, el indicador de rendimiento. La burocracia no es nueva. Lo nuevo es su expansión hacia territorios que históricamente habían resistido su lógica y que ahora están completamente colonizados por ella. Un médico que pasa más tiempo documentando su actividad que atendiendo pacientes. Un profesor que dedica más energía a justificar su trabajo ante comités de evaluación que a preparar sus clases. Un investigador que escribe más solicitudes de financiación que papers de investigación. Esas no son anomalías de sistemas mal gestionados.
Son el resultado lógico de aplicar criterios de rendimiento corporativo a instituciones cuyo valor no puede ser medido con esos criterios sin destruir precisamente lo que las hace valiosas. Fisher llamó a esto el estalinismo de mercado. La paradoja de un sistema que dice liberar al individuo de la burocracia estatal y produce en cambio una burocracia privada igualmente absorbente, igualmente alienante y considerablemente más difícil de resistir porque viene envuelta en el lenguaje de la eficiencia y la responsabilidad. Y su efecto más devastador no es el tiempo que consume, aunque consume enormes cantidades de tiempo. Es la energía psíquica que drena de las personas que podrían dedicarla a hacer el trabajo real, para el que fueron formadas, y que en cambio la invierten en demostrar ante formularios que están haciendo ese trabajo. Fisher no era nihilista, aunque su diagnóstico podría serlo. Pasó gran parte de su vida intelectual buscando activamente las grietas, los espacios donde el realismo capitalista mostraba sus límites, donde algo que el sistema no podía procesar completamente seguía existiendo con una vitalidad que ninguna lógica de mercado podía explicar ni capturar del todo. Encontró esas grietas principalmente en la música. No en la música como industria ni en la música como producto, sino en momentos específicos donde algo ocurría que excedía completamente la lógica del entretenimiento y del consumo. El jungle, el grime, ciertos momentos del post-punk, músicas que emergían de condiciones de vida que el sistema había producido y que sin embargo generaban algo que ese sistema no había pedido ni podía vender fácilmente, sin destruir lo que las hacía significativas. Fisher veía en esos momentos la prueba de que la colonización del realismo capitalista no era total, que había dimensiones de la experiencia humana que seguían escapando, aunque fuera temporalmente y aunque el mercado terminara alcanzándolas. Lo que Fisher buscaba en esas grietas no era solo consuelo estético. Buscaba evidencia de que la imaginación colectiva no estaba completamente muerta, que la capacidad de producir algo genuinamente nuevo, algo que no fuera simplemente el reciclaje de lo ya existente, seguía operando en los márgenes, aunque el centro cultural estuviera dominado por la nostalgia y el revival. Esas grietas no eran la solución, pero eran la prueba de que la solución era posible, porque la imaginación que la requería todavía existía, aunque tuviera que existir en los márgenes para sobrevivir. Cuando Fisher murió en 2017, estaba trabajando en un proyecto que había llamado Comunismo Ácido, y del que solo quedaron notas, fragmentos, el inicio de algo que no pudo terminar. El nombre era deliberadamente provocador, porque combinaba dos palabras que la cultura contemporánea ha entrenado a sus habitantes para no pronunciar juntas sin ironía. Comunismo, que el realismo capitalista declaró históricamente obsoleto, y ácido, que evocaba la contracultura psicodélica de los 60 y su convicción de que la conciencia podía ser transformada de maneras que cambiaran radicalmente la relación del individuo con el sistema. Lo que Fisher estaba construyendo no era una nostalgia por el comunismo histórico, ni una celebración acrítica de la contracultura. Era algo más específico y más ambicioso. El argumento de que la crisis de salud mental de nuestra época y la crisis política de nuestra época tienen el mismo origen y requieren la misma respuesta. Que la depresión individual y la incapacidad de imaginar alternativas políticas son dos manifestaciones del mismo problema: la colonización del deseo y la imaginación por la lógica del capital. Y que la solución no puede ser solo política en el sentido convencional, sino que debe incluir una transformación de la conciencia, una recuperación de la capacidad de desear algo diferente antes de poder construirlo. El comunismo ácido era la apuesta de Fisher por la posibilidad de que esa transformación fuera posible. Era su respuesta personal a la pregunta que su propia obra había planteado con tanta claridad. Si el realismo capitalista coloniza la imaginación, ¿cómo se descoloniza la imaginación? Su respuesta incompleta apuntaba hacia la cultura, hacia la música, hacia las experiencias colectivas que producen solidaridad y expansión de la conciencia, más allá del individuo aislado que el sistema necesita que seamos. Existe un acto que parece pequeño y que tiene consecuencias que el sistema prefiere que no descubras. Nombrar con precisión lo que te está ocurriendo. No en el lenguaje que el sistema te ofrece, el lenguaje de la patología individual, de la falta de resiliencia, del déficit personal de habilidades para gestionar el estrés. En el lenguaje que Fisher recuperó con tanta claridad,
el lenguaje que conecta lo que sientes en tu interior con las condiciones estructurales que lo producen. Cuando nombras tu agotamiento no como debilidad personal, sino como la respuesta predecible de un ser humano a condiciones diseñadas para producir agotamiento, algo cambia. No cambian las condiciones inmediatamente. No desaparece el cansancio, pero desaparece la culpa que lo duplica. Y con la culpa desaparece también el aislamiento, la convicción de que lo tuyo es un problema tuyo que debes resolver solo, la vergüenza de no poder con algo que millones de personas simultáneamente tampoco pueden, pero que cada una vive como fracaso individual porque el sistema ha hecho un trabajo extraordinario de mantenerlas separadas en sus diagnósticos privados. Fisher no encontró la salida personal. Esa es la verdad más difícil de su legado y la más importante de sostener con honestidad. Ver la jaula con claridad no garantiza poder salir de ella, pero es la condición sin la cual salir es imposible, porque no puedes desmantelar lo que no puedes ver. No puedes resistir lo que has internalizado como naturaleza. No puedes imaginar algo diferente mientras creas que lo que existe es todo lo que puede existir. Finalmente, lo que Mark Fisher nos deja es el acto más subversivo que un pensador puede realizar dentro de un sistema que se presenta como la única realidad posible. La demostración de que ese sistema es una construcción histórica, que tiene grietas, que produce síntomas que lo delatan, y que la imaginación que necesitaría ser diferente no está muerta sino esperando las condiciones que le permitan volver a respirar. Nombrar la jaula no la abre, pero es el primer movimiento de una mano que algún día podría encontrar la llave.